pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, ya estamos en el aire. Muy buenas noches, señoras y señores. Esto es Pulsión de Radio. Estamos en nuestra cuarta temporada, episodio número 14 o 15. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo te va, Gaby? Buenas noches. Bien, y muy bien. Y bueno, estamos ya viendo a nuestra invitada de hoy. Muy buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Ay, a ver, espera que no te estamos escuchando. A ver. ¿ahora? Ahora sí, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Me tengo que acercar un poco a la cámara. Bueno. Me acerco y me escuchen. Bueno, Buenas noches y gracias por la invitación y vamos a charlar un rato. Bueno, no, gracias por aceptar la invitación, que ya desde el primer momento que tomamos contacto para invitarte nuevamente, nos habías anticipado que tenías un año de mucha travesía y de mucho trabajo, y así que la verdad es que te agradecemos un montón que te hayas hecho un lugarcito en el corazón para Pulsión de Radio. Bueno, nosotros hacemos una muy pequeñita presentación del programa, Beatriz, porque hoy vamos a contar nuestra sala de cine con la participación de José Rein, que nos va a... Bueno, vamos a estar viendo una peli Cuestión de Tiempo. ¿Usted la vio, Di Santo? No tuve tiempo. No tuvo tiempo, bueno. Y Beatriz, después nos vas a comentar si la llegaste a ver, pero bueno, vamos a tener entonces la participación de José por primera vez, tomando el relevo de Hugo Boskin, y luego vamos a conectarnos con el Corcho Goldberg de Rubén Libros, Rubén el Corcho Goldberg, con todas las novedades editoriales de la provincia de Córdoba. Bueno, vamos a hacer una muy cortita pausa musical y ahora a la vuelta sí presentamos formalmente a nuestra invitada. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, ahora sí, muy buenas noches de nuevo, Beatriz. Buenas noches. Escuchábamos de Tribalistas, Bella Infancia, y bueno, yo le preguntaba a Beatriz cómo presentarla, porque en realidad lo que podría decir en primer lugar es que es una referencia no solo en la Argentina, sino justamente recién hablábamos de toda la actividad que estás teniendo en distintos lugares del continente. También tenés actividades académicas en España. Bueno, mañana, el sábado, contabas que estabas con actividades en Perú, ¿no? Psicoanalista, miembro fundadora del Fórum Infancias. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que es una suerte de preocupación, ¿no? Que es la incidencia de las tecnologías en la constitución subjetiva. Bien, ¿qué es lo que...? Sí, a mí me parece que
Mira, yo iba a decir, además de que se trata el Fórum Infancias, pero además está conectado porque hablar de la incidencia de las tecnologías en la constitución subjetiva implica también que nos constituimos como sujetos en una sociedad determinada y en un momento de esa sociedad. Y que entonces hay muchas situaciones, como por ejemplo la realidad socioeconómica, pero también, en este caso, el uso de las nuevas tecnologías que inciden en la constitución subjetiva y que muchas veces se supone que hay conductas o cuestiones que son vividas como dificultades de los niños, que son patologías y patologías que tienen que ver exclusivamente con ellos, cuando en realidad son efecto de esto que se da socialmente. Es decir, y voy a dar ejemplos muy actuales, por ejemplo, bueno, ahora está, digamos, muy, muy sobre el tapete todo el tema de las ludopatías, por ejemplo. Sí. En realidad, me parece que una de las cuestiones que tienen que ver con la ludopatía y una diferencia clave que hay que hacer en esto es que cuando se habla de ludopatía en realidad no se está hablando de juego. O sea, una cosa es andar apostando y otra cosa es jugar, que el juego es una cosa creativa. Digamos, el juego justamente posibilita metabolización psíquica, posibilita metabolización y poder ir digiriendo situaciones difíciles de la vida, pero estamos en un mundo en el cual el juego está muy descalificado desde la infancia. O sea, los chicos no tienen mucho espacio para jugar. Los adultos no jugamos en general con los niños. O sea, yo veo chicos en el consultorio que me dicen, sos la única persona adulta que juega conmigo. Es la primera vez que juego con una persona. Claro, adulta, ¿No? digamos. Más o menos. Sí. Y la Sí. otra cosa que me dicen es, sos la única persona grande que no está mirando el celular cuando está conmigo. Y esto me parece que es fundamental, porque también estamos preocupados por la adicción de los chicos a las pantallas, pero en realidad esos mismos chicos, desde chiquititos, estuvieron con adultos a los que, inclusive por el ritmo de vida actual, les fue costando mirar a los niños saliéndose de las pantallas. Entonces, estas cuestiones, como que aparecen después, como esto de la ludopatía, o la adicción a las pantallas, o las selfies que se sacan mostrándose, digamos, cuasi desnudos, todas estas cuestiones tienen una historia, y tienen una historia que tiene que ver con el mundo adulto, pero que tiene que ver a la vez con cómo todas estas, digamos, qué uso hacemos los adultos de la tecnología. Pero la tecnología es maravillosa. Por un lado, los nuevos avances tecnológicos nos permiten conectarnos con el mundo, nos permiten hoy que yo no haya ido con este frío y esta hora a la radio, haber podido, digamos, Que puedas estar trabajar calentita en tu casa, pero estando presente en el programa también. Sí. Exacto, exacto. Entonces, todo eso, qué sé yo, me permite mañana dar 5 horas de clase en Perú, digamos, estando en mi casa. O sea, todo esto es realmente muy interesante. Pero, o sea, nos amplía el universo, facilita sostener vínculos con otros, pero también trae aparejadas nuevas situaciones, nuevas dificultades. Por ejemplo, esta idea de que todo es inmediato.
y de que nos movemos en un mundo de urgencias y de que no hay tiempos de espera, esto aparece muchísimo y tiene que ver con la tecnología. Los adolescentes suelen decir, me clavó un visto, cuando mandan un mensaje. ¿Cómo no me contestó de inmediato? Y yo a veces les digo, bueno, por ahí está pensando qué contestarte, pero no suponen que tenga que haber pensamiento antes de una respuesta. Suponen que la respuesta tiene que ser inmediata. Y esto después lo llevan a la vida. Digamos, todo tendría que ser así, rápido, inmediato, etcétera. Sí, la cultura del TikTok, de algún modo, ¿no? Exacto. Que el nombre lo dice, es TikTok, TikTok, ¿no? Ahora, Sí. una Mm, pregunta en relación a esto que vos decís. Si bien estamos hablando de la constitución subjetiva y por ende suponemos que estamos hablando de ciertas épocas, eh, ciertas edades, ¿no? Ciertos momentos, ¿cómo pensar en todo esto que vos traés y que compartimos? eh, el tema de los videojuegos donde también están los adultos, ¿no? Y muchas veces comparten con los chicos, ¿no? Cada uno con su control, el tema de videojuego. Hoy, precisamente, una paciente me decía que iba a cambiar a su hijo a un colegio del Estado para comenzar la secundaria, porque le parecía que había una posibilidad eh, de profesión a futuro muy interesante, porque había como una especie de ingeniería o de tecnicatura en videojuegos, que es una nueva carrera universitaria. Digo, ¿cómo pensar esto, no? Porque es un espacio que, que es ese espacio, ¿no? Debe tener algo de lúdico, pero tiene otros elementos que no nos cierran en función de esto que venimos pensando, ¿no? Como que hay que volver a pensar ese espacio donde hay adultos, hay chicos, Hay intereses, hay una... ¿no? Y por supuesto que es toda una cuestión comercial también, ¿no? Claro. Sí. Y además donde, a ver, supongamos hay chicos que se juntan con otros para jugar y por ahí hasta comparten un aparato, Ujú, etcétera, y ahí tiene otro sentido. El problema es que muchas veces esto los lleva al aislamiento. ujú, Y vos recién decías, hablando de la constitución subjetiva, hay algo que es bastante serio. Ustedes vieron que se plantea últimamente como si hubiese una especie de epidemia de autismo. Entonces todos los niños pequeños son TEA. sí, Los más grandes, digamos, los de edad escolar son todos TDAH, o sea, trastorno por déficit de atención, y todos los pequeñitos son trastorno de espectro autista. Ahora, yo creo que no es cierto que no hay tantos autistas, que ni por casualidad, o sea que, digamos, las estadísticas que dan que están diagnosticando a cualquiera como autista y que están diagnosticando niños que no son Sí. autistas como autistas, pero lo que me parece, lo que veo en la clínica, es que lo que sí es cierto es que muchos niños tienen retrasos importantes en la adquisición del lenguaje verbal. Esto no se puede. Esto vos lo estás verificando clínicamente, que llegan... Esto lo verifico sí, clínicamente y aparece mucho en las escuelas, en los jardines sí. de infantes, en Ujú, todos lados aparece esto de que digamos, hay, y por eso después aparece esta supuesta epidemia de TEA, ujú. que, mm, digamos, son niños que a los que les cuesta hablar. Y a veces les cuesta conectarse, pero no son autistas. Ahora, una de las cuestiones que está incidiendo en esto, y no digo que sea la única, es que a los niños se les habla poco y se juega poco con ellos. O sea, para hablar nosotros sabemos que uno tuvo que haber tenido un baño de lenguaje. Digamos que esto es clave. Y me da la impresión, lo que yo voy viendo, es que un niñito, uno lo ve en la calle esto, no solo en la consulta, un bebé llora y le dan un celular. mm. No se le habla, no se lo alza upa, no se le dice. El bebé está en el cochecito y se le da el celular. Y es cierto que el bebé deja de llorar.
es cierto que el bebé queda frente a la pantalla totalmente prendido. O la mamá o el papá tienen que trabajar en la casa, la pandemia fue terrible porque los padres Claro. tenían que trabajar en la casa y lo que hacían, hoy una abuela me contaba esto, me decía, no, dice, hablando de la nietita que le preocupaba, me decía, es que ellos le tuvieron que dar el celular, que era una nena chiquitísima, era bebé más o menos, toda la pandemia, porque tenían que trabajar muchas horas en la casa. Para que no molestase, le daban el celular. Ahora, esto pasa en relación a los niños, que se les da el celular muy tempranamente, y en relación a los adultos, que muchas veces estamos tan conectados con el celular como si fuese a pasar algo de lo cual no nos vamos a enterar o totalmente grave si no lo miramos todo el tiempo. Entonces, cuando mis pacientes dicen que yo soy la única adulta que no tiene un celular ahí al lado, cuando estoy trabajando, porque cuando estoy trabajando yo no tengo el celular ahí, digamos, listo, quedó en otra habitación el celular. No, estoy con el chico, conectada con él. Entonces, esto habla de que los chicos, digamos, lo que ven son mamás y papás que a lo que miran es al celular. Con lo cual el celular se convierte en objeto privilegiado de deseo de ellos porque es objeto de deseo privilegiado de los padres para los niños. O sea, la lectura que hacen es esto, es a eso, a lo que miran, es eso lo que quiero tener. Es su majestad del celular. Exactamente. Y por otro lado, tienen carencia de lenguaje. Tienen carencia de ser hablados, de que les cuenten cuentos, de que les canten. Digamos, se resuelven muchas cosas con la pantalla. Y esto uno ve enormemente la diferencia en las capacidades de lenguaje de los niños de acuerdo a esto. Sí, o sea, las capacidades de lenguaje, porque una de las cuestiones es que la pantalla habla, ¿no? Pero no te habla a vos, no le habla al chico, habla, ¿no? Y la otra cuestión es que la pantalla ni abraza ni mira, ¿no? Sí, pero además la pantalla tiene un lenguaje, o sea, por la pantalla se utiliza un determinado lenguaje, ¿no? Abreviaturas, signos, ¿no? Y ya las palabras ni siquiera se escriben completas. Ni siquiera hay la gramática es otra, podemos decir, ¿no? ¿Y cuánto de eso influye, esa gramática, ¿no?, en la constitución subjetiva también? No, sí, a ver, muchos niños hablan como la televisión, digamos, como los programas. Como dibujitos, sí. Pero además, hay otra cosa importantísima que no da la pantalla, que ustedes dijeron, digamos, un montón de diferencias, yo agregaría una, y es que la pantalla no le responde al niño. Para poder hablar un niño no solo necesita recibir un baño de lenguaje, necesita que el otro signifique sus sonidos. O sea que cuando él dice ta, 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 alguien entienda algo de esto y se lo traduzca. Esto la pantalla obviamente no la puede hacer. O sea, por ahora no. Él puede estar frente a la pantalla y la pantalla no le contesta, no, digamos, y además si lo hiciera, supongamos que en algún momento lo haga, no podría ser nunca con esto que vos planteabas, con el monto de afecto y de contacto visual, corporal, táctil, todo eso que hay en un vínculo entre dos. Es decir, hay algo, qué sé yo hoy puedo estar ahí, de esta manera. No pude abrazarlos a ustedes. ¿Se entiende? Digamos, y lo sentimos mucho, esa falta del abrazo, Beatriz. Pero bueno. Pero, digamos, por eso hay una cosa que en la pantalla, digamos, evidentemente no te resuelve toda la cuestión del contacto. No. Y para el juego, digamos, porque está bien, los videojuegos aparecen, pero son cosas ya armadas.
O Sí, sea, en el videojuego uno juega algo que inventó otro. Sí. El juego, como juego creativo, también es fundamental en la vida de un niño. Es absolutamente fundamental para su constitución subjetiva. Es decir, jugando, en realidad aprendemos a ser creativos. La posibilidad, digamos, de metaforizar tiene que ver con el juego. Bueno, el juego, tomando esto que decías, y también es la ocasión de que cuando se ponen a jugar los chicos y chicas, ¿no? Y de pronto inventan reglas, ¿no? Inventan reglas, las transgreden y está ahí por un lado la fantasía en despliegue y por otro lado también el ir jugando con las pautas, con la transgresión, ¿no? Todo eso en los juegos preformateados no tiene lugar. ¿No? Ahora, yo me quedé pensando porque vos introdujiste justamente lo de las ludopatías, ¿no? Que ahora se cruza y algo que por ahí no tanto los niños, pero en la adolescencia sí, eh, que es el acceso a los juegos de apuestas, por ejemplo, ¿no? Claro. En donde, bueno, de pronto hay algo que para los papis y mamis se va de control y se enteran cuando les llega la tarjeta de crédito, ¿no? Hay situaciones, por lo menos, vos te referías a eso también, digo, sí, Fundamentalmente a eso, que además claramente, digamos, eso ya de juego creativo no tiene nada. mm, ujú, Más bien entra dentro de la lógica de este tiempo de... Por eso digo, es totalmente diferente a jugar. Una cosa es jugar y otra cosa es apostar. Se sí, usa habitualmente el mismo nombre para ambas cosas, pero no sí, tienen nada que ver. Son sí, 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 totalmente sí, diferentes. Y no solo son totalmente diferentes, sino que esto en lo cual se meten los chicos y quedan capturados por un mundo adulto que les propone esto, porque además a esto hasta se propagandiza, ujú, se dice apuesta en tal lado, qué sé yo, sí, digamos, sí. todo esto. Eh, y en realidad, y aparece como, por eso, como si fuera una patología de los pibes. Y en realidad es una patología de la sociedad. Bueno, Digamos, a mí me pasó con mi hijo menor, hoy es un muchacho más alto que yo, pero cuando era chiquito estaba jugando con esos juegos, bueno, pues, solitarios o en red, ¿no? Pero de pronto me empezó a insistir en que le comprara gemas, ¿no? Que era como algo que le daba más, lo empoderaba un poco más, ¿no? Bueno, me insistió tanto que al final salía, creo que unos centavos de dólar una gema, ¿no? Entonces, bueno, le compré unas gemas. El muchachito, y de pronto, claro, quedó cargada la tarjeta de crédito. Entonces él empezó a comprar gemas. Cuando me llegó la liquidación de la tarjeta de crédito, no estoy exagerando, era cerca de $800, $900 en gemas. Gemas. sí, 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 Después ya. el banco, se ve que es algo que le pasa a muchos chicos cuando fui a presentar la inquietud. Por suerte lo cancelan, ¿no? Lo digo para el resto de papis y mamis que puedan estar esperando que esto haya como cierto límite. Pero ahí también, ¿no? Ahí no se trataba de juegos de apuestas, se trataba simplemente de un juego, ¿no? Bueno, pero Sí. ahí me parece que también juega un gran actor Mm. entre sombras y no tanto entre sombras, que es el mundo adulto que utiliza como consumista a los pibes y a las pibas. ¿Por qué? Porque juegos donde había el estanciero, por ejemplo, había plata, pero era de mentira.
¿no? Era de juguete la plata. O sea, estaba algo del negocio, del juego, pero aquí es algo de verdad, donde hay dinero en juego de verdad, ¿no? Y me parece que hay toda una promoción para que el chico sea un consumidor, ¿no? Como cualquier adulto. Consumidor voraz. Bueno, vamos, Beatriz, te propongo, vamos a hacer una pequeña pausa musical. De acuerdo. Y así tomamos un poquito de aire. Y a la vuelta, me parece que sería interesante la incidencia. Sí, Luis. No, yo te quería preguntar también, aparte de lo que te va a proponer Gabriel, ¿de qué vas a hablar en Perú mañana? Está bien. Bueno, vamos a una pausa musical. Pero no me dijiste qué era lo que querías para después. No, lo que me parecía importante retomar es lo relativo a la incidencia en la configuración subjetiva, pero en particular esa diferencia que hay en el crecer con otros, ¿no? En interlocución, y ese aparato psíquico que se tiene que desarrollar solo, ¿no? Bien. Bueno, ahora sí, vamos a la pausa musical y a la vuelta todas las respuestas. Bueno, estábamos escuchando a Iggy Pop, Candy. Y antes habíamos escuchado un tema de Tribalistas, Bella Infancia. Bueno, ¿de qué vas a hablar mañana en Perú, Beatriz? Ay, no te estamos escuchando de nuevo. A ver. A ver ahora. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Está bien. Bueno, en parte tiene algo que ver, en realidad es un curso que es todo un seminario de un año, pero uno de los temas que tomo mañana, que retomo porque algo empezamos a desarrollar el mes pasado, es el tema justamente de la hiperactividad, que tiene que ver con todo esto, porque, digamos, una de las cuestiones que llevo estudiando hace muchos años, en realidad fue mi acercamiento a todo el tema de la patologización y medicalización de la infancia, que es de lo que se ocupa el Fórum Infancias. Empezó con el tema del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y en realidad, digamos, esto después se fue ampliando esto a muchísimas otras cuestiones, por ejemplo, al tema de los niños desafiantes e hiperactivos que aparecen como fuera también un trastorno, bueno, todas estas cosas. Pero, digamos, justamente el tema de la hiperactividad, de nuevo, no es la única determinación, pero una de las cuestiones que tiene que ver es esto del uso de las tecnologías. En tanto, estamos sometidos a tal cantidad de estímulos permanentes y es tan acuciante todo en un mundo en el cual supuestamente hay que producir y consumir todo el tiempo, y se les exige a los niños también que produzcan y consuman permanentemente, que esto los deja en un estado como de superexcitación. Es decir, si lo pensamos, desde que nacen, casi yo les diría que en lugar de promover el movimiento del niño, se lo trata de dejar quieto viendo otros que se mueven. Desde pantallas hasta los juguetes para bebés, son juguetes en donde el juguete se mueve, el juguete, digamos, hace sonidos, el juguete... Hay algo ahí que es muy curioso. Bueno, esto yo creo que tiene que ver con esta cuestión de que después los niños se trepen por las paredes y se muevan sin rumbo. Por las paredes del aula, por ejemplo. Por las paredes del aula, por ejemplo. Claro, pero pensemos nada más que una cosa tan sencillita como que es que un nene al cual desde bebé le dieron pantallas,
Llega después y que en su casa está todo el tiempo con pantallas. Yo escucho padres que me dicen que el chico casi no quiere jugar con juguetes, que solo juega con pantallas. Bueno, ahora, si es, ojo, también hay otros, pero que en general con chicos que hablan un montón, que me cuentan que al nene uno le da una ramita y el nene arma todo un juego, etcétera, etcétera. Pero ahí hubo justamente un no estar todo el tiempo dándole pantallas. A Ahora, alguien que le dio una ramita, ¿no? exactamente, y que Eh, digamos sí que lo acompañó en ese claro. fantaseo. Ahora, cuando se le dan todo el tiempo pantallas, si el niño después va al aula y lo que escucha es a una maestra Mm. y al sumo tiene como recurso un pizarrón, la diferencia es sideral. La maestra no tiene ni los tonos de voz de la pantalla, No, claro. ni la cosa de brillo y de inmediatez, No y de brilla la maestra. la maestra no brilla y además no tiene la rapidez de la pantalla. Niños que están acostumbrados a estímulos súper rápidos y muchos estímulos simultáneamente, de repente se encuentran en otro espacio. Y yo creo que esto, además, digamos, en ese otro espacio también se les exige que se queden quietos, lo cual es un disparate. Yo esto lo insisto donde puedo. Uno aprende a pensar moviéndose. Te hago una pregunta en relación a esto que venís diciendo. En tu práctica, ¿qué detectás en cuanto al dibujo y la escritura, ¿no? Porque precisamente el teclado les pasa a los adultos que pierden la costumbre de la escritura manuscrita. Y en los niños, ¿qué pasa con eso y con el dibujo, ¿no? Que son elementos que siempre han sido tan clásicos, ¿no? tan Hay importantes. dificultades, hay dificultades y además una de las características es que los niños que están en este estado como de ansiedad permanente y que no pueden parar de moverse, Ujú. y donde muchas veces no han podido moverse tanto desde pequeñitos, Sí. tallan después, en general no tienen buena coordinación motriz y les cuesta mucho el dibujo y la escritura, porque el dibujo y la escritura suponen pausa. O sea, uno, digamos, para dibujar, es más, yo les digo algo que yo hago en el consultorio a veces, con estos niños que no pueden parar así, y entonces aunque cuando juegan, juegan a una cuestión que es como súper acelerada, lo que yo muchas veces les planteo es, antes de que termine la sesión, les digo, a ver, escribamos, si querés lo escribo, es más, aunque lo tenga que escribir yo, no importa, pero les digo, vamos a escribir lo que pasó, lo que hiciste, cómo fue esta historia, así, Como una crónica de lo que hicieron. exacto, pero Sí. en realidad, porque esto implica pausa e implica dar lugar al pensamiento. Ujú. O sea, estamos en un mundo en el cual se piensa poco, seamos sinceros, digamos. Sí, Hay sí, poco sí. espacio para la Sí. reflexión, hay que Es actuar, más, a actuar. la hora de ir al cuarto oscuro, ¿no? También parece Tampoco se que piensa mucho. tampoco Bueno, se pero piensa. parecería que lo poco que se piensa también es complicado. No, es que se piensa en una cosa de inmediatez, Sí. digamos, en donde con mucha rapidez la idea es, bueno, a ver, alguien que me diga que va a cambiar todo ya, digamos, que todo se va a resolver mágicamente, que, digamos, estamos en problemas en ese sentido. Ahora, no sé si viste esta noticia que salió en estos días, porque es paradójico esta noticia, la de este joven argentino de 10 años que es maestro internacional de ajedrez, ¿no? Porque, digamos, es alguien que sale en un momento absolutamente adverso a todo esto, ¿no? Exacto, exacto. No, y me pareció maravilloso, e insisto, hay niños que siguen jugando, niños que también es como Ujú. digamos, es un modo fundamental en relación al pensamiento, hay niños que siguen teniendo funcionamientos creativos,
Eh, Mm. lo Y que y hay adultos que lo promueven, ¿no? Y hace poco, bueno, estuvo en el programa persona querida, ¿no? Que es de Villa Langostura, Gabriel del Acua, que es quien organiza los torneos internacionales de ajedrez. eh, Tuvimos ocasión de estar allí todos los sábados se reúnen, ¿no? Hay un club de ajedrez y van chicos de 6 años hasta adultos mayores de 80 años, ¿no? Pero como 40, 50 personas, pero es una actividad que se promueve, claro, ¿no? Y digo, hay una carencia en ese sentido en relación a la promoción de actividades lúdicas, de actividades de encuentros. sí, Y, hay algunas cuestiones, o sea, están apareciendo lugares, por ejemplo, en donde se propone, hay propuestas de hacer cuestiones ujú, artísticas, así, ya no talleres para ir toda la semana, sino para ir un sábado o un domingo cuando uno quiera. Hay, digamos, y hay cuestiones que cuando uno se las propone a los chicos, están encantadísimos. mm, Yo les digo, una experiencia personal que tuve hace unos años, estaba en Ushuaia, había ido en una excursión en una especie de combi, y había una pareja muy joven con un nene amoroso de unos 2 años, con el cual en el almuerzo yo había estado medio jugando. Y esta pareja realmente había estado con el nene, eh, pero bueno, a la vuelta ya ellos estaban cansados, el nene estaba cansado y el nene empezó medio a llorar, a molestarse, estábamos todos mm, cansados, ya volvíamos. En el momento en que se pone así, el padre le da el celular. mm, Yo me doy cuenta, ese nene no estaba tan acostumbrado a que le den el celular y medio como que en principio lo rechaza. Yo estaba sentada en el asiento de adelante y entonces le empiezo a hablar y empiezo a hacer solo esto. Empiezo a hacer con la mano como si mm, la mano apareciera, desapareciera. El nene tenía un juguete en la mano, le pregunto qué es, y el nene me lo da. Entonces yo lo escondo, se lo vuelvo a dar, él empieza a repetir lo mismo, y nos mm, pasamos todo el resto del viaje, dejó de llorar y de estar molesto haciendo esto. Después la madre, muy risueña, dijo, él le da el celular a veces, yo no. O sea, no era una ajá, pareja que usara esto, está etcétera. bien. Pero lo que yo sentí ahí fue, en realidad, el nene prefirió ese Mm. juego conmigo, que no era el gran juego, digamos, eran esas cosas así muy así Sí, de la muy luna. primaria, y ¿Eh? muy primaria, casi muy cerquita del juego del Fordá, ¿no? Muy cerquita del juego del Fordá, una cosa muy, Mm, muy, 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 muy primaria que en general a los chicos les encanta por otro lado, y eso de subir la mano, bajar la mano, hacer así, bueno, todas esas cosas que no se necesitaba ningún gran recurso para eso, simplemente la disponibilidad. Y ahora, el nene prefirió eso a la pantalla. mm, O sea, yo creo que nos falta eso, nos falta que los adultos estemos de otra manera. Después aparece este tema, por ejemplo, bueno, que cuando se los diagnostica como TEA es terrible porque terminan siendo catalogados como si fueran mm. deficitarios para toda su vida. Bueno, es muy Sí, terrible. se Además, los empieza a medicar además, sí, ¿no? se los robotiza. A los Sí. pibes que se suponen TEA los robotizan. A los TDAH los medican de entrada y en Mm, realidad los desvitalizan cuando los medican. Son chicos muy vitales, terribles mm, pero muy vitales, y rápidamente, digamos, los desvitalizan, los dejan en un estado así medio de zombies en realidad. Digamos, es muy difícil y muchas veces los mm. adultos en las escuelas, en las casas, prefieren a ese niño que no molesta, que no se mueve, y eso es grave. Sí. Esto es grave porque
en realidad, como dice Daniel Brun, todo niño en definitiva es molesto. Parte del ser niño es molestar, digamos. Yo digo Sí, que los niños rompen la quietud de los sepulcros. En co- realidad, digamos, por eso, que son la vida, en Como, definitiva. como decía la canción de Serrat, niño, deja de joder con la pelota, ¿no? Claro, Pero yo pensaba también en esta tormenta perfecta, ¿no? Que estamos describiendo. ¿Cuánto juega la influencia de los manuales del DCM, sobre todo el concepto de espectro, donde no solamente en autismo, sino esquizofrenia, se adjudican un montón de cosas que se le parecen, ¿no? sí, Descriptivamente. Y también la influencia que sabemos que tienen esos manuales de los laboratorios y el dinero que se produce con la medicalización de los niños, ¿no? O de cualquier cuestión que aparezca. Digo, por eso tormenta perfecta, porque también desde lo académico y profesional eso tiene como una incidencia planetaria. exacto, exacto. Sí, 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 absolutamente. En realidad tiene eso, tiene una incidencia planetaria. Eh, la, digamos, porque hay además intereses muy, muy fuertes en Ujú. eso. Los laboratorios tienen un poder enorme. Sí. sí, sí, comparable al tráfico de armas y al narcotráfico, ¿no? Exactamente. Una pregunta, Beatriz, ¿vos trabajás habitualmente en contacto con las escuelas? Sí, sí. Porque, y esto es por lo menos una idea, algo que yo vengo percibiendo también en supervisiones. Yo no trabajo con niños, pero sí superviso acompañamientos terapéuticos también. Y tengo la sensación de que el ámbito escolar es un campo orégano para la avanzada de las neurociencias, ¿no? Porque ahí ni las directoras ni las maestras tienen con qué responder cuando un chico le llega ya diagnosticado y cuando un chico ya le llega medicado y cuando un chico, cuando hay problemas en general, las derivaciones son a psiquiatría o a neurología, ¿no? ¿Qué venís viendo vos en relación a esto? ¿De qué manera se trabaja con estas cosas en las escuelas? Bueno, yo no solo trabajo con las escuelas cuando por los pacientes, sino que muchas veces Mm, doy charlas a docentes. Y hace muy poquito estuve con muchos, es más, muy mm. interesante porque estuve con muchas maestras y directoras de jardines de infantes, Ah, bien. maternales y jardines de infantes, o sea, de 0 a 5. Y lo que ¿Convocada por quién? ¿eh? ¿Quién te convoca a esa Bueno, actividad? ahí, digamos, me convoca a distintas personas muchas veces, pero esta vez me convocó un equipo que es un equipo fantástico, que es un equipo de primera infancia que depende de educación especial en realidad, pero estas maestras no eran de educación especial, Mm, eran de jardines comunes. Este equipo depende, pero es un equipo que multidisciplinario que trabaja fantástico con los niños. Y ellos me convocaron y estuve sí. muchas horas hablando con todos, etcétera. Y lo que yo me doy cuenta, y lo veo en muchos ámbitos, también Mm, con las escuelas de mis pacientes, es que los docentes están desesperados y están desbordados. sí, sí, sí. Entonces, como están desbordados, los niñitos de hoy no son como los niñitos de otra época. Y para colmo, Mm, en realidad, el desborde no tiene que ver solo con cómo funcionan los niños hoy, sino con el desfasaje entre los niños de hoy, lo que la educación sigue, digamos, mm, como sigue siendo armada, pero además, por ejemplo, me contaban que una sola maestra, por ahí de 3 años,
tenía más de 20 niños. Claro. A ver, si una maestra tiene como 30 niños de 3 años, aunque tenga 20, qué sé yo, 25, si es una sola, realmente no puede. Entonces, cualquier niño que se salga de, y todos, qué sé yo, muchos, a los 2, 3, 4 años, 5, se salen de la norma, y esperemos que se salgan de la norma, porque lo único que falta es que a esa edad sean tipo soldaditos. Si les pasa eso, no saben cómo actuar. Entonces, muchas veces quieren que les den un diagnóstico, suponiendo que si les dan un diagnóstico, rápidamente viene un acompañante. Y entonces están ellas acompañadas en el aula. Sí, es algo que se verifica, ¿no? Que muchas veces los acompañamientos, esto lo he planteado, ¿no? En alguna supervisión, bueno, acá la que necesita acompañamiento es la maestra, ¿no? Claro. Bueno, sabés que nos estamos acercando a la hora que se nos convierte en zapallo la entrevista. Está bien. Y Beatriz, no sé si querés, en fin, si te quedó algo a vos en el tintero para estos últimos minutos que te interese particularmente transmitir. Mira, por ahí plantear que si queremos sacarlos a los niños, digamos, de tanta pantalla, nos vamos a tener que conectar nosotros más, jugar más, contarles más cuentos, contarles más canciones, etcétera. Y que si con los adolescentes queremos prevenir todo el tema de las apuestas online y todo eso, en realidad tenemos que ayudar a armar una sociedad que no esté tan basada en el consumo. Porque en realidad, digamos, nos estamos quejando de los adolescentes, o ahora, bueno, de eso no hablé, pero bueno, queda como para otra vez, se plantea un disparate como bajar la edad de imputabilidad, bueno, todas estas cosas que se están planteando, en realidad implican que se ubica a los adolescentes como culpables, como patológicos, etcétera, cuando estamos en una sociedad que no se les ofrece un futuro. Se les ofrece un futuro, y además de eso, nosotros les estamos diciendo que el consumo es lo que marca el ser. Se es si se tiene tal cosa. Esto me parece que, entonces, el tema del dinero en las apuestas, los chicos quieren ganar dinero. Aparece muchas veces como objetivo fundamental el ganar dinero. Esto es gravísimo. Es gravísimo. Sí, y la salvación individual, ¿no? Exacto. Entonces hay que ofrecer otra cosa. Tenemos que armarles un mundo distinto, aunque sea cada uno desde su lugar y de a poquito. Yo diría, intentar armarles un mundo distinto. Bueno. Todas las dificultades del momento en este mundo. Sí, va a haber que esperar hasta las próximas elecciones, pero por lo menos... Bueno, pues hay que trabajar ya para las próximas elecciones, porque si no, vamos a repetir. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por gracias a ustedes. Y la verdad que un placer escucharte. Y bueno, ya quedó abierto un tema. La próxima hablamos de las adolescencias. Entonces, Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa de la radio y a la vuelta estamos con nuestra sala de cine. Muy bien. Hasta luego, gracias. En Pulsión de Radio. Las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, empezamos el segundo tiempo. Totalmente. Bueno, y hoy nuestra sala de cine va a contar con la conducción y le damos la bienvenida a José Rein. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, buenas José. Noches. Bueno, y tomando el relevo de Hugo Boskin,
que bueno, pronto va a volver, vamos a ver, se va a armar me parece el equipo, ¿no?, de la sala de cine. No sabemos, es resultado incierto, pero bueno, contanos, José. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación, a Hugo por la confianza, y bueno, te lo contaba hace un rato, esta política del psicoanálisis que hacen ustedes con este programa, que lo estuve mirando, me parece excelente. Ahora les quería preguntar a ustedes qué les pareció esta malísima película. O sea, si tienen esa idea. Yo la vi. Y no me pareció tan malísima. Y hay una idea muy original. Y me parece que le saca bastante bien el jugo, ¿no? Y es cierto que por ahí da como para poner en conversación no tanto cuestiones que tienen que ver con la trama, sino con lo que en definitiva parece que es lo que ahí se quiere transmitir, ¿no? Sí. No la vi. Y segundo, no hay problema de spoilearla. Perfecto, mira. Bien. Yo estuve mirando que ustedes venían de 3 clásicos de la obsesión con Hugo, ¿no? Sí. Sí. Que eran Hamlet, Jesucristo y el hombre de las ratas. Entonces, digo, bueno, está ahí el tema de el honor por los padres, el cumplir el plan del padre, y yo les traje al pequeño Timmy, ¿no? Sí. De la película. Sí. Ahora la vamos a contar un poquito. Que parece que no está a la altura de esos clásicos. Pero me parece que sí, que la película puede tratar algunas cuestiones que para los analistas son importantes, como por ejemplo el tema del exceso de optimismo. ¿Sí? Sí. En un primer lugar hay una compulsión optimista que está en la obsesión, y en la obsesión de este muchacho. Después me interesaría plantear otro tema importante para nosotros, que es el problema de la imbecilidad. La imbecilidad bien entendida, ¿no? Es decir, cuando la imbecilidad necesaria, que a veces se tiene en la transmisión entre un padre y un hijo, ¿no? ¿Y qué se va a hacer con eso? Y por último, preguntarle si ustedes ven en esta película algún destino, algún final distinto al de los 3 clásicos de la obsesión que ustedes venían trabajando. Es decir, si podemos pensar algo de lo que llamamos final de análisis, si hay algún final posible en la posición del protagonista. Así que al final después podemos hablar del título, que ustedes lo pusieron en inglés, yo se los había pasado en castellano, pero me parece que está bien jugar con las dos cosas. Que no dicen exactamente lo mismo. No, cuestión de tiempo y About Time, que sería ya era hora. Ya era hora. Ah, bien. Podría ser también, ¿no? Claro, porque es una frase verbal que tiene algo así como por fin. Una carga de significación. Ya era hora. Sí. Ya era hora de ciertas cosas. Sí. ¿No? Que hay una película argentina que tiene esa frase. Ah, mira, no la recuerdo. Gracias por el fuego. Ah, bueno, la de Mario Benedetti. Claro, que es sobre el libro de Benedetti. De Benedetti, sí, gracias por el fuego. Bueno, después podemos aportar el tema del cuento de Borges, La otra muerte, para ver cómo entra con esto, ¿no? La discusión que hay ahí en el cuento. Y yo empezaría por el tema del optimismo, con una observación de Alejandro Ariel en un seminario del 91 que decía que el optimista tiene la boca muy grande y la barriga complaciente. Se traga cualquier cosa. En cambio, el entusiasta es el que no cede en su deseo, aun cuando las cosas no encajan. Entonces acá tenemos un optimista, ¿no? ¿Y por qué tenemos un optimista? ¿El padre o el hijo? El hijo. Bien. ¿Sí? Me parece que en principio el hijo entra por el lado del optimismo, es decir, le crea el plan del padre. Tenemos un muchacho de 21 años que cuando cumple 21 años el padre le dice:
recibido de abogado, lo vamos a saber después. Mirá, los varones de esta familia, en la línea afiliatoria, tenemos un don. Nosotros podemos volver al pasado y lo podemos cambiar dentro de nuestras vidas. Sí, sí. ¿Sí? Podemos rebobinar. Podemos rebobinar. ¿No? Podemos hacer que el pasado no haya sido. Esto que va a decir Borges en el cuento. Entonces, le propone un falo más o menos interesante. Le dice que se dedique a leer. Él le dice que le gustaría hacer guita. Y le dice, no, mira, a tu abuelo le fue mal haciendo guita. Así que, bueno, me voy a decidir por el tema del amor, dice él, ¿no? Y va a tratar de ir siendo una especie de mini simulador, ¿no? Va a hacer un curso de seducción y va a tratar de ganarse a una mina muy interesante, ¿no? Con una cantidad de acciones, ¿no? De estas acciones que es bueno, a ver, esto salió mal, volvamos para atrás. Corrijo. Claro. ¿Sí? Es decir, que calcula y corrige. Sí. ¿No? Es alguien que está dispuesto, tiene el mérito de que no la quiere perfecta. Ella ya es perfecta, ¿no? Ese es el problema de la película. Sí. Pero él está dispuesto a corregirse él. Está dispuesto a trabajar. Está dispuesto a repasar. Sí. Bueno. Y a hacer trampa también, ¿no? Y a hacer trampa, a especular. Claro. Sí. Ahora, cuando nosotros los analistas tenemos a alguien que está tan decidido compulsivamente a ir para adelante con el plan del padre, el plan le dice, el método es este, tenés que seguir mi método, y él le hace caso. Él elige el tema, pero el método es el del padre. Sí, y entonces, lo toma. Y lo toma. Sí. Esos son pacientes que uno diría en el consultorio cuando tienen exceso de compulsión y exceso de optimismo, no escuchan. ¿Sí? Y ahí uno respeta y espera. ¿Qué? ¿Qué se espera? Se espera que en algún momento, ¿sí?, esa fidelidad, o en el caso de los otros 3 casos, el honor, ¿no? Los temas de la obsesión, el honor y la fidelidad a lo que el padre dice, en algún momento se conmueva. A él le pasa eso. Le pasa cuando el método falla. Cuando él se da cuenta que podría no ser así. Él confía demasiado en lo simbólico, ¿no? Él cree que lo simbólico puede producir simbólico. Y acá con lo que nos encontramos es que a veces lo simbólico puede producir real. Si él se hace el altruista, si se pone perverso, si quiere que todo el mundo hace el bien para todos, no es un benigno. Si quiere que a todo el mundo le vaya bien, casi pierde a la mina y prácticamente pierde a la hija. Claro. ¿Sí? Entonces sí. Quiere decir que el método del padre falla. Existe el azar, ¿no? Él no puede cambiar algunas cosas. Cuando está por perder a la hija, ¿qué hace? La deja a la hermana como está, ¿no? Aunque están en una terapia intensiva y la quiere convencer a la hermana, en realidad Borges decía que el azar era como si te atropellara un camello ciego, ¿no? En relación al destino. Decía que el destino era tonto, inocente, cruel e inhumano. Entonces, no todo está dentro del cálculo. Sí, porque acá, y José, hay una cuestión que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Que es esto que de pronto, habiendo cumplido la mayoría de edad, no sabemos por qué esa regla, es el momento en donde hay esa suerte de ceremonia de iniciación, en donde el padre le dice, bueno, tenemos este don que se viene transmitiendo por línea paterna, quién sabe desde cuándo y quién sabe por qué, ¿no? Bueno, eso es a lo que yo le llamo sí. la imbecilidad necesaria. Ajá. Es decir, un padre tiene que contarle a él, mirá,
más o menos nosotros hacemos las cosas así, y el pibe lo tiene que seguir. Se hace hincha de Boca, Sí. lo sigue, es decir, le cree un poco, ¿no? Un poco, un tiempo. Sí, empieza no creyéndole, ¿no? Y dice, no, me está jodiendo. Pero Bueno, después lo abraza con toda la fuerza. Pero después lo abraza con toda la fuerza. Cuando, en realidad, ese pibe tenía la opción de no tomar eso. Como la hermana, Mm. ¿no? La hermana es alguien que anda por ahí como un sujeto silvestre. Claro. ¿Sí? Tengo una Sí. hipótesis de por qué anda así la hermana. A ver. Después lo vemos. Me parece que, claro, que fue criada ya a partir del cáncer del padre. Que cuando el padre se entera del cáncer, deja la universidad y a lo mejor deja de mandar Deja los imperativos. deja los imperativos y le dice hace lo que quiera. Viví, lo importante es que gocemos y la chica se lo toma en serio. Sí, ¿no? sí, sí. Anda Sí. por ahí muy salvaje, muy Kit Kat. Es una golosina y se la comen todo. Sí, 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 ¿no? sí. Está- Sí, ahora el padre, ¿no? No, porque una cosa es lo que hereditariamente, genéticamente se puede transmitir, que bueno, se transmitió y se transmitió, ¿no? Ahora, esto es algo que depende de una acción, ¿no? No es que es rebobinar y volver para atrás y volver a una escena y modificar lo que se hizo para tener otro resultado. Depende de una acción voluntaria, digo, se puede elegir, ¿no? Eso también es lo que incluías en la imbecilidad. Yo diría que entre el optimismo, Sí, ¿sí?, de que todo va a salir bien, y la imbecilidad, sí. ahí se puede elegir. A mí me parece que ahí está ese punto interesante que es el punto del fin. Porque él se despide del padre. Él deja el método del padre. El padre le pedía que corrija y que Sí. corrija. Le contó que cuando se tenía cáncer, el padre corregía un día y lo volvía a vivir. Sí. Corregía un día y lo volvía a vivir. Primero lo vivía, después lo disfrutaba. Le daba el otro método, el método del método, que él lo empezó a usar. Sí. Tan imbécil que lo empezó a usar. Hasta que un día dijo basta. Y hay algo de los hijos, dijo, es innecesario. Hay algo de la paternidad que le hizo pensar a él que él ya no iba a modificar nada del pasado. Iba a modificar para adelante, iba a correr el riesgo de vivir el día. En ese sentido, digo, deja al padre y Sí. podríamos pensar que entró en la zona del fin. Claro, vos lo comparabas con el fin de análisis. Lo decía en el sentido de estar en la escena en la que se está. Dejar de esto que Borges dice en el prólogo de Lichín, el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo el signo es el tiempo. Ahora, Sí. yo no vi la película, ¿no? Sí. Pero en función de lo que estoy escuchando, te hago una pregunta. ¿Eso tiene alguna analogía con ir más allá del padre, pero habiéndose servido de él? Ese punto. Me parece que es ese punto. Ese punto de que se sirve y lo deja. Y se despide, ¿no? Deja de pedirle. Asume eso. Y me parece muy interesante eso en esta idea de el seminario de la identificación, cuando Lacan dice que hemos sido en algún sentido ajenos a nuestra existencia cuando estamos cerca de la muerte. Entonces, parece que ahí hay una idea interesante de estar a 5 minutos de la muerte sin estar a 5 minutos de la muerte. Tener esa alegría extraña de haber apostado tanto la vida al otro y al final lo único que había era la existencia. Me parece que él
algo de eso hace cuando deja al padre, pero no deja la imbecilidad. ¿Qué quiero decir? Que elige la imbecilidad, la abraza. Es como cuando uno dice, bueno, la desgracia de él es que es imbécil, y él elige la imbecilidad. ¿Vieron cuando la hija, él la saluda a la hija, a la colorada, cuando va al colegio? Sí. Con la manito, y la hija lo saluda. Ahí hay transmisión de imbecilidad. Es decir, es importante que te lleve al colegio, es importante que te haga la comida. Yo soy un imbécil, por eso lo cuento, digo, para mí esto es un logro, poder llegar a esa imbecilidad. No estás situando la imbecilidad negativamente, en un sentido negativo. Para nada, me parece que forma parte de eso en lo que uno, al dejar de creerle al otro, va a abrazar aquello en lo que uno cree, las convicciones que tiene. Para el tipo, esa es la convicción. Criar a los hijos. Podría ser analizar, podría ser tener una pasión de radio. Ustedes están acá, está el partido, sí, y están acá, y están acá. A vos te tocó el peor lugar, pero bueno. No. Digo, me parece que... estamos acá, pero también está el partido. Pero me parece bien, me parece muy bien. Entonces, a mí me gusta mucho la forma en que está construido el libro Ficciones de Borges. Sé que ustedes son borgianos también, ¿no? Sí. Ficciones está dividido en ficciones y artificios. Y en el medio está el jardín de senderos que se bifurcan. Eso me parece que es una indicación clínica. Es decir, dejar las ficciones de lo que dijo el otro, dejar las ficciones del padre, ¿no? Y en esa bifurcación, en ese sendero, armar cada día, ¿no? Jasón lo dice en Medea: rearé con paciencia cada mañana mi pobre andamiaje de hombre, bajo el ojo indiferente de los dioses. Entonces me parece que la posición de este hombre es, bueno, si dejo el método del padre voy a tener mucho miedo, pero lo voy a abrazar. ¿Saben a dónde veo el miedo de él, de ese punto en donde él puede existir sin el otro? ¿No? En la canción. Sí, que vos... ¿querés que la escuchemos? Vamos. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema musical y así tenemos por lo menos unos minutos para comentarlo, ¿no? ¿Por qué la inclusión? Vamos al tema musical. Bueno, volvemos al programa. Para quienes escuchan y ven después el programa en el video, que el tema musical no lo van a poder escuchar. ¿Y qué estábamos escuchando, Estamos José? escuchando Il Mondo de Jimmy Fontana, ¿sí? Sí. Tema bastante conocido. Sí. Que cuando reparé en la letra, es el tema que elige el padre para proponerle el día de la boda. Dice este tema, y la novia dice: el tema de un italiano, ahí, ¿qué hago acá en Inglaterra? Con el tema empieza así: no, esta noche, amor, no he pensado más en ti. Linda manera de empezar. Ya se aseguraba que se casaba, o sea que ya estaba. He abierto los ojos para mirar a mi alrededor. O sea, ha dejado de ser miope. Ya no tiene la miopía del amante, ¿no? Ella podría tener la pedantería de la amada, él la miopía del amante. Suele pasar en las bodas, ¿no? Y giraba el mundo como siempre. Ahora después dice: oh mundo, solo, ahora yo te miro. En tu silencio yo me pierdo y no soy nada a tu lado. Pero no se lo hice a ella, se lo hice al mundo. Ya está. Sí, no en ese acto va a estar solo, ¿no? Está diciendo, está solo, se pierde en el silencio y ahora no es nada. Hay una destitución ahí que es la que le propone el padre. Por eso digo, este es un padre de película. A mí me cae bien este padre. Sí, después de muerto sigue leyendo a Dickens. Es un tipo más o menos interesante. O sea, él lo va a ver después de muerto y sigue leyendo a Dickens. Sí. Se va a despedir
porque ya no lo va a ver más y le dice, bueno, vamos a tirar unas piedras al lago. Al final lo importante era esto. Sí, sí. Es decir, es alguien que Sí. tiene alguna idea interesante acerca de la paternidad. Y es alguien apasionado, le falla la paternidad, es un padre con faltas, no entiende bien a la hija, no le sale todo bien, no le explica bien el método, ¿no? Él tiene que averiguar algo del método. Me parece interesante. Entonces uno Bueno, podría decir, pero ahí en eso también, ¿no? Y en realidad se podría decir que el no decirle todos, ¿no? Sobre ese don, sobre qué hacer con eso, ¿no? Decirle algo, pero no todo. En realidad también eso lo posiciona dignamente, ¿no? Como padre. sí, me parece que es una transmisión con falta, ¿no? Claro. Es una familia un poco, me parece interesante el tema de que el padre me parece una buena madre y la madre me parece un buen padre, ¿no? La que le decían que era Andy Warhol, ¿no? Sí, que era parecida a Andy Warhol. que era parecida a Andy Warhol. Era una mujer es que parecida a Andy Warhol. Yo pensaba, está el vivero de la madre, que es una buena manipuladora y organiza la casa. Está el padre, que es como una flor, ¿sí? Al que cultivan. Está el tío, que es un florero. Sí. Está ahí como un adorno de la casa. Que es muy gracioso, porque muy tiene gracioso, intervenciones Sí. que parece que está en el aire, pero Él está en su escena, sí. ¿sí? A veces conecta, pero está en su escena. Sí. No está en la escena en la que está en la suya. Después la hermana, que es media maleza, y Timmy, que parece un bonsai. Va recortando todo como para quedar más o menos presentable. Pero me parece que ya era hora de que, y era una cuestión de tiempo, como me parece que pasa en un análisis, ¿no? Que es una cuestión de tiempo a veces que ya sea hora de abandonar eso. Eso que vos decías antes de esperar. Exacto. Sí. Bien, bueno. Vamos, porque nos está esperando el Corcho Golver en Córdoba. Muy bien. Y es hora. Pasó rapidísimo. Sí, es hora. Ya es hora. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como para hacer tenemos un par de minutitos como para hacer un cierre, ¿no? ¿Hay algo precisamente que vos quieras como...? Bueno, me parece que el cuento de La otra muerte de Borges lo que plantea es que hay un puestero ahí que era medio pendenciero, medio animoso, y que en cierto momento tiene una batalla contra los uruguayos. Está en duda ahí qué pasó, si murió en la batalla o si se escapó, se enjabonó y se escapó. Volvió al puesto y se quedó toda la vida hasta que un día murió alucinando esa batalla, la carga de Massoyer, ¿no? Entonces viene toda la cuestión de Borges y qué pasó, si murió o no murió, hay recuerdos que faltan y todo. Borges dice sobre el final, dice algo así como que lo llama Pedro Damián, ¿no? Sí. Tomando el Pier Damiani que existió, que era un benedictino, que el Dante lo pone en la Divina Comedia en el paraíso. Que Pier Damiani creía que Dios podía hacer que lo pasado no haya sido. En cambio Aristóteles y Santo Tomás decían que no. Ahora, Borges tiene una idea interesante. Borges dice, bueno, ¿acaso no hay mayor felicidad de poder reencontrarse con lo que anhelaba su corazón? Pedro Damián no lo consigue, porque queda hecho una sombra en el puesto y después alucina esa batalla. Pero Borges no. Borges no fue la sombra de un sueño ni el sueño de una sombra. Entonces me parece que La otra muerte se iba a llamar La redención. Tenía otro título, ¿no? A mí me parece que el padre muere con la misma muerte. Si tenemos 2 minutos,
Les cuento que cuando mi mamá estaba agonizando, contaba y alucinaba las cosas que hacía cotidianamente. Entonces mi hermano me decía, está delirando. No está delirando, le decía yo. Está contando, está muriendo como vivió. Está muriendo con la misma muerte. No delira, está perfectamente lúcida. Delira, pero delira sobre lo que hizo. Sí. No delira sobre lo que no hizo. Claro. Entonces está como el padre de este chico. Está que evocando. Murió leyendo Dickens. Claro. Nosotros probablemente, ojalá tengamos esa suerte de morirnos atendiendo, haciendo un programa, ¿no? Alucinando con lo que hacemos, no con lo que hubiésemos querido hacer. Eso me parece un fin, un buen fin. Bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por favor, venir. a ustedes. Bueno, te esperamos el primer jueves de agosto. Si quieren podemos venir con un padre más complicado. Este es un padre de lujo, por ahí podemos venir con Frankenstein. Bueno, vamos con Frankenstein entonces, que para agosto es un buen mes para Frankenstein. Bueno, nosotros vamos nada más al separador y está en línea Rubén Goldberg. Bueno, y ya entonces nos vamos a Córdoba, Luis. ¿Así? Así nomás, sí, con unos poquitos segundos de separador de por medio. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Hola. Hola, acá estoy. ¿Cómo te va, Acá Corcho? Luis Di Santo Acá te está. habla. Bienvenido. Hola Luis, acá está recuperando la voz de a poco. Bueno, ¿qué pasó que estás recuperando la voz? Sí, que tuve una afonía terrible, nada más que es normal, pero bueno, me tomó mucho la voz, nada más. Felizmente la voz nomás, así que no pude cantar. Pero bueno, ¿qué va? Puedo hablar. Ok. Bueno, Mira, un sacrificio, hoy te digo la verdad, salir al aire con esta voz. Van a poder escribir esta historia, nosotros hablando de el hombre que se acaba de ir, de Borges y la muerte, y yo que le voy a traer un autor que se llama Benjamín Labatut. Mira vos. Que habla de un libro que se llama Un verdadero terrible, y en la Argentina jugando, van a poder escribir esta historia ustedes algún día. Y ya, yo te diría que es casi surrealista esto, lo que vos estás contando. Absolutamente. Pero no, surrealista la situación, y nosotros no sé qué seríamos en ese juego. Y un sueño que soñamos, que estuvimos ahí, viste, como decía recién José con respecto a la película. Bueno, contanos un poco de este autor. No escuché qué película era, perdón, no llegué a la película. Acerca del tiempo, o era hora. Bueno, mira vos. Y según la traducción. Cuestión de tiempo es la traducción. El título, la traducción del título. Y en inglés es About the Time. About Time. About the Time, que es About como Time. Que es algo que acá nos decía José, que no es acerca del tiempo, sino algo así como era hora, ¿no? O algo por el estilo. Era hora. ¿Sí? Ajá. Llegó la hora. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Corcho. Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno. ¿Estás mirando de ojito el partido o...? No lo hagas hablar mucho, que está afónico. Bueno. No importa, pero no sé si ustedes han tenido posibilidades, seguro, de haber visto algo de este autor que vive en Chile, que se llama Benjamín Labatut. Yo en lo personal que sacó un libro en anagrama que se llama Un verdor terrible. Ajá. Un verdor y se terrible. Mete en una cosa muy, muy loca, porque a partir de la literatura él se mete en la cabeza de los genios de la ciencia, que hicieron posible, fíjate vos, hoy la inteligencia artificial, pero también hicieron la bomba atómica, ¿no? Sí. Entonces él se mete en esa pesadilla, ¿no? De leer la realidad de estos científicos y su entorno, su realidad. Es un libro, te digo, apasionante, pero yo lo recomiendo porque hay una palabra que diría extraordinario, ¿viste? Pero es muy ingenioso porque hace una combinación muy extraña entre ciencia
y literatura, Ujú. ¿no? Pero se mete con los científicos. Bueno, ¿no? Hay una lógica ahí. mirá, Porque José, hay una José- lógica distinta, ¿no? sí, pero José, el que habló de cine, dijo que nos va a traer en agosto para hablar sobre Frankenstein, y vos fijate Ahí cómo está, mira. ese, Ajá. ese Bueno, hecho de la literatura fundante sigue teniendo una influencia absoluta para pensar la claro. ciencia y los genios locos, ¿no? O los Ahí está. científicos Esa es locos. muy bien la palabra esa, los genios locos. Ahí está. Ujú, Me la sacaste de la boca. Porque él habla Labatut habla de los genios locos. ujú. Y entonces se arriesga a decir que el físico es como el poeta, que no debería describir los hechos del mundo, sino crear metáforas y conexiones mentales, ¿no? Es un libro increíble, es un hallazgo este libro, una cosa Ahora, Corcho, increíble. ¿este autor se Sí, mete con sí. personajes reales o son personajes... No, son reales, Por son ejemplo, reales, son reales. ¿con quiénes se meten en ese libro? Con todo lo que a vos se te ocurra. Ujú. Él hace una selección, no pone, e inclusive algunos no los nombra porque va haciendo una literatura, porque él se pone a hacer literatura, no se pone a hacer ciencia, ¿viste? Sí. Porque él lo que hace penetra en el corazón de una realidad que poco han visto, entonces él se mete en una cosa casi, te diría, mira, terrorífica belleza. Un poco como el título. Exactamente como el título, un verdor terrible, Ujú. ¿no? Y Y él toma ejemplos, él toma ahí, yo no me animo a decir tanto porque él toma como Sebal, ¿viste? O toma él también mira mucho a Bolaño, ¿no? Bolaño, sí. Y es Rubén, un- y una pregunta, el libro es un ensayo o son ensayos o tiene es el una estilo narración, es es una una narración. narración. una narración, ¿no? Donde hay un lindo conductor que hace entre la ciencia, las búsquedas con sus experimentos e hipótesis, y él le va agregando la otra realidad, ¿no? La realidad de los descubrimientos, ¿no? Entonces te va haciendo todo un desarrollo a partir de los descubrimientos del hombre, ¿no? De la cabeza del hombre, que es lo que habría que ver. Y Entonces, él en ese sentido ahí trabaja... recupera la famosa frase de Einstein, ¿te acordás? ¿Cuál? Dios no juega a los dados con el universo. Sí, sí. Y decime, Mm. Corcho, en este libro, Mm. este autor Sí. toma estos científicos, estos genios locos, en un orden cronológico o no? Lo va mezclando, Lo va mezclando. lo va mezclando. Por eso es literatura, ¿viste? Ujú. Es literatura, se va divirtiendo él con esto, ¿no? Porque él convierte a esos científicos, de alguna manera, en personajes de carne y hueso, ¿no? Y figuras literarias. Ujú. No, es una cosa, yo te lo recomiendo que lo lean, y cuando lo lean, volvemos a volver a hablar. Buenísimo. Porque les va a gustar, y les va a gustar y mucho el libro, y lo va a sorprender. Repetinos Es un libro que ya el lleva título y el 21 autor. ediciones. El título y el autor, entonces, es... Un verdor terrible, bien, Benjamín Labatut, Labatut. editorial Anagrama. El autor es de origen... Él nació en Rotterdam, pero vive en Chile. Bien. Él vive en Chile. ¿eh? Y tiene una... más que interesante, digo, a mí por ahí me ha superado el libro, te digo, porque no he podido seguirlo en algún momento, ¿no? Porque es de una manera de meterse en la cabeza de esta gente, porque el libro te va cruzando entre una ansiedad que te digo que por ahí te pone un poquito, te altera, te digo, ¿no? Te altera, porque te va mostrando lo que es capaz de hacer la cabeza del hombre, ¿no? ¿Hay algún pasaje, alguno de los personajes de este libro que a vos particularmente... No me animo a impactó? darte uno. Ujú. Porque habla de un pigmento azul, hay una parte ahí Sí. el descubrimiento del pigmento azul, pero sobre todo es inquietante el libro. Yo te diría que una simple definición sería un libro inquietante, que por ahí te asusta, ¿no? Sí, sí, porque vos... Te deja la posibilidad que todo es posible. Y bueno, Sí. y la inteligencia artificial es donde estamos llegando. Sí, porque vos ¿No? varias veces, Rubén, hiciste alusión A ver. a que te dio miedo, ¿no? Que te asusta, conmovió. Sí, por ahí te asusta. No sé si la palabra de miedo. Que yo es como una pensaba- pesadilla por ahí.
Claro, para que lo asuste para que lo asuste al corcho un libro y claro. Sí, no que sí, la palabra por ahí que no te asusta la realidad del mundo en que vivimos. Sí. Más que por lo que hace la batuta es mostrarte, no hay una ficción, es una realidad. Y bueno, entonces te mete cosas que decimos, y uno no está en la ciencia, yo no he estado en la ciencia, ¿viste? Así que no tengo capacidad de entender cosas que él dice ahí también en estos personajes que toma, ¿no? Pero bueno, es un libro, porque él te diría así, para síntesis, él toma la literatura para explorar la ciencia, y la ciencia se convierte en literatura. Bien. Casi te diré que es un libro inclasificable, no tiene clasificación, no sé, habría que buscar un científico para dialogar con este tema, que lo hable él más que yo. Yo lo leo como un lector. Sí, lo vamos a tener que leer. Y no, sí, no nos va a quedar más remedio de juntar coraje. Sí. Hemos leído cosas peores, vivimos cosas peores. Sí, vivimos cosas que bueno. Bueno, y Rubén, a ver. ¿y qué otras novedades tenemos en Córdoba? Muchas novedades no hay. No, está frío como la ciudad, está frío. Yo me demoré hoy al venir acá y te digo, la soledad de la ciudad te impactaba, no había nadie en la calle, pero cuando te digo nadie, no había nadie. ¿Vos pensás que es por el frío? ¿O por el partido? No, por el hecho que no estamos viendo el partido de fútbol. No, por eso lo había la gente. La gente tiene esta identificación con la selección que es increíble, ¿no? Yo pensé que estaban filmando El Eternauta. ¿Viste? Cuando El Eternauta llega a la ciudad que está vacía. Sí, puede ser. Yo espero que no haya Eternauta esta noche, espero que el calor de la cancha nos lleve a una mejor situación. Hace mucho frío en Córdoba, mucho frío. Bueno. Y en Buenos Aires se me ocurre lo mismo. Bueno, Corcho, entonces en esta noche tan especial te vamos a dejar ver los últimos minutos del partido, entonces. Sí, alcancé a ver el penal, alcancé a ver justo el penal. Bien, para que no digan después que nos regalan los partidos y nos regalan los penales y esas cosas. No. Algún día hablaremos de fútbol y lo que pasa en la Copa. ¿Me recordás el título del libro? Sí, señor, anótelo y escriba. Un verdor, terrible, pero la de la boca. Bueno, me parecía que ese era el título, ¿sabes por qué? Porque uno ve el césped de la cancha y merecería ese título también. Está bien. Por el estado en que está la cancha. Muy buena, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Una buena metáfora. Ahí está. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Rubén. Quédate bien ustedes. Mucha suerte. Bueno, ustedes ahí, muchas gracias por venir. Chao, queridos. Bueno, y nosotros nos estamos despidiendo. Y nos vamos a ver el partido, los últimos minutos. Así que nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en Pulsión de Radio. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24 aquí, en la RZ.